Libro, presentamos hoy en la noche, hoy en la tarde, Monstruos y Pájaros de Dina Fernández. Muy buenas tardes. Estamos en la Casa de Cervantes, en la Casa del Libro, presentando Monstruos y Pájaros, el libro de relatos de Dina Fernández, que fue publicado este año 2026. Ana Cofiño y Dina Fernández estarán conversando acerca de este libro. Muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, empiezo yo. Bueno, quien nos introdujo fue Philip Hunziker, que es el editor de este libro por Sofos, que además de ser librería también es una casa editorial, de quien me place decir que somos aliados y amigos, lo cual viene a contradecir estas filosofías neoliberales de que deberíamos ser furiosos competidores. Somos colegas y yo te quiero un montón. Bueno, y Dina, pues mucho gusto. En realidad, creo que es primera vez que conversamos en vivo y a todo color. Y me parece que esa es una bonita oportunidad de conocernos en torno a un libro. Para empezar, me sorprendí de saber que sos antropóloga, las dos somos antropólogas. Entonces estamos entre colegas y eso también me da mucho gusto. Y bueno, yo creo que para una presentación de libro hay personas que tienen la especialidad, que son críticas literarias y demás. Yo soy únicamente una librera común y corriente y no tengo como elementos ni herramientas para juzgar un libro o para hacer una crítica. Pero como antropóloga y como feminista, sí me fijo en cosas, ¿verdad? Y puedo tener una opinión muy básica y muy general en torno al texto como tal. Es un texto que es de mucha madurez, es un texto muy limpio, ¿verdad? Que va al grano y al mismo tiempo revela muchos elementos de la identidad de la clase, de la pequeña burguesía y de la burguesía guatemalteca y centroamericana. Creo que muchos de estos personajes y de estas prácticas y de ese estilo de vida que aparecen en algunos cuentos es muy común a esta capa de la sociedad, ¿verdad? Que tiene su chalet, el señor es un macho borracho, que hay casamientos por conveniencia, que no se habla de las cosas que verá, que los trapos sucios ni en la casa se lavan, ¿verdad? Pero no sé si a propósito o porque la sociedad nos lo impone, justamente vemos muchos elementos grotescos, yo diría, ¿qué fue la palabra? Sórdidos, ¿verdad? Hay abuso de un personaje cercano a la familia con una chica y esto pues ya no nos sorprende, porque lo que es sorprendente es que ya esté saliendo a las páginas impresas, ¿verdad? Y que se esté convirtiendo en un tema más recurrente en las conversaciones, pero yo creo que aquí está muy bien descrito, ¿verdad? Las sensaciones de la chava uno las puede comprender perfectamente porque siempre que a una mujer se le acosa o se la viola, resulta siendo ella la víctima. Y en este caso, pues, la chica tiene unos sentimientos guardados durante tanto tiempo, ¿verdad? Que al final salen a luz, con lo cual una no puede más que alegrarse, ¿verdad? Porque al final hace la denuncia. Pero que quiero decir que este cuento me recordó muchas historias que una escucha y que mucha gente, quizá por quitarse
quitarse de encima el peso de estas aras familiares, digamos, porque se repite de generación en generación, creen que eso solo sucede en las clases marginalizadas. Y no, hay muchos casos en las mejores familias, como decía mi mamá, donde un tío es el abusivo, donde entre hermanos también hay abuso. Y bueno, no nos vamos a quedar en eso, sino volvemos al libro. También hay esos matrimonios aburridos que están por conveniencia, que se detestan pasivamente y en los que el hombre en realidad es un tetunte que está ahí, ¿verdad? Y creo que ese personaje machista está escrito en muchos de los personajes masculinos que aparecen en los cuentos, no en uno ni dos, ¿verdad? Y también las frases que vos usas que son muy guatemaltecas, pero así filudas, algunas de ellas por aquí las tengo subrayadas. Eh, Cuando digo que son retratos de la pequeña burguesía ladina, de derecha, es porque en ese mundo pues hay una cultura dominante, ¿verdad? Y pues a mí me recordó esto de excursión a Titlán, del señor ya separado y los patojos, cómo se llevan en el carro, ¿verdad? Porque toda esta es una cultura que se va reproduciendo. Yo lo viví entre los patojos de mi generación, este tipo de retos que se hacen los hombres, que se maltratan, que, que no todo el tiempo, más bien nunca son solidarios, hay una competencia ahí terrible. Y el papá, un tipo borracho, que no, ¿verdad? Y como digo, aparecen estos personajes muchas veces, pero eh, es interesante también ver a los personajes, a las mujeres, ¿verdad? Hay varias mujeres ahí que aún viviendo en estas convenciones tan estrictas, pero a la vez tan hipócritas, logran zafarse, sea por la vía del escape, sea por la vía de, de la renuncia, qué sé yo, ¿verdad? O de la confrontación, como es el caso de esta chica que no, es que no puedo contar ahorita que termine el cuento, pero en la parte más bonita. Creo que eso también me gusta de tus cuentos, Dina, que los finales no solo es que sean inesperados, sino que tienen siempre como una metáfora muy, muy sagaz, diría yo, en muchos casos. Y son como un cierre, así como para que no hace falta decir nada más, ¿verdad? Porque a veces hay un estilo de escribir en el que dejan el final abierto y uno dice va a seguir una saga o solo para que uno se quede pensando. En este caso sí creo que hay unos cierres así rotundos, pero muy dejados a la fantasía, digamos. No, no digeridos, ¿verdad? Sino muy bien trabajados, creo yo. Y luego, pues, sí, como digo, hay prácticas que son muy comunes que aparecen aquí, ¿verdad? En cuanto a forma de tratarse, te hablo su micrófono, ya no sé. Sí, sí, se va a oír. Y bueno, yo creo que el cuento más atrevido es el cuento que está al final, ¿verdad? Porque juega con el pasado antes de la llegada de los españoles y con un presente. Y también esto de las piezas arqueológicas, el juego, era como patrimonio de las familias. Yo me recuerdo en los años 70 que era el gobierno de Arana, que había un tráfico de joyas arqueológicas y que los militares estaban metidos en eso. Entonces eso es algo que hemos vivido, no es cuento. Y digamos aquí como el vestido es ficción, es un relato, pues a mí lo que me llama la atención es cómo lo leerá la gente que no es de aquí.
puedo reconocer, digamos, a fotógrafos de aquellos años y a gente de hoy día también aquí, pero sí creo que es una descripción muy precisa de esa clase y me sorprende que aún, digamos, estando más bien ubicados en ese contexto. Hay unos sobrinos mareros que también digo, oye, esta cara que se ponen ahí con los mareros, o sea, pero como sos periodista, entonces yo creo que para el público y para mí sería re interesante, además de que nos contes el libro, cómo hiciste ese tránsito del periodismo a la liga, a la novela. Bueno, ante todo, gracias a Cristóbal por ofrecernos el espacio de la Casa del Libro, de la Casa de Cervantes, y a Ana por haber leído el libro. Mucha admiración hacia ti por toda tu vida dedicada a las letras y al feminismo en Guatemala. Y gracias a Philippe también por presentar y por haber editado el libro, sobre todo. Pues digamos que cómo fue ese tránsito. Al final es un poco producto de las ganas de siempre haber tenido ganas de hacer ficción, porque para mí siempre fue una inquietud. Yo de chiquita eso es lo que yo quería hacer, o sea, esa era mi ilusión. Fui lectora desde bien joven y lo que a mí me hubiera gustado desde entonces es poder hacer narrativa, pero como, pues, perdón, la vida y el trabajo, empecé siendo periodista. Y la verdad es que el periodismo en Guatemala te consume. En todos lados, creo yo, pero en Guatemala especialmente no te deja espacio para respirar porque las cosas suceden una y tras otra. Y a lo largo de una vida de periodista te encontrás con algunas historias en Guatemala más que te perturban, ¿verdad?, profundamente. Y algunas de esas cosas que me quitaron el sueño son las que aparecieron como relato aquí, como un relato de ficción, pero bien anclado en la realidad. Entonces, pues básicamente a medida que yo creo que en Guatemala hubo un momento de apertura para el periodismo donde fue posible hacer periodismo el que me interesaba hacer a mí, periodismo que cuestionaba la sociedad, que cuestionaba el poder. Y ese espacio poco a poco se fue cerrando y creo yo que a partir del 2016 ya cuando Donald Trump llega al poder y se expuso la CICIG en Guatemala, pues el espacio se cerró. Realmente algunos nos fuimos quedando porque todavía no tenían terminado. Vale, pero el otro día en mi casa eran balazos de verdad. ¿Sabes? Esos cohetes. Bueno, pero la situación es que a partir de ese momento en que más fuertes, porque solo así con pólvora estamos felices, pero pero a partir de ese momento en que el espacio se cierra, decidí que sí había llegado el momento de seguir contando, porque eso siempre iba a estar ahí, las historias hay que decirlas, pero entonces había que cambiar de lenguaje y por eso es que me fui por el relato corto, un poco con ingenuidad también, creyendo que iba a ser más fácil. Me daba mucho miedo entrarle a una novela. Pero yo no sé si tú te recuerdas, hace 1000 años yo te entrevisté a ti porque andaba con la intención de
de hacer una novela sobre este grupo que salió de Montemaría y del Javier Cráter. A mí me parece que era una historia extraordinaria de los jóvenes y de los religiosos que lo lideraron y lo que salió a partir de ahí. Pues porque ese había sido uno de mis intentos fallidos de hacer narrativa. Y comencé y luego ya no llegó a nada, eso lo abandoné. Pero digamos que entonces esas ganas estaban ahí desde el principio y tenía toda esta como colección de ideas y entonces por eso me puse a escribirles. Creo que como que decidir cuál germen de realidad es el que iba a usar, eso no fue tan complicado, había varias cosas, pero sí acabar cada relato, despegarlo de la realidad también, a medida que empezó a escribir el relato, cobra su propia dinámica, cobra su propia vida y la literatura exige cosas que ya no pertenecen a la realidad. Entonces eso fue, yo siempre puse una maestría con la ayuda de Filipe, de Arnoldo Gálvez y de no sé si todavía se oía o sí, se puede sonar. Bueno, yo pienso que sí. No, es que se da, fíjate vos. A ver, bueno, pero se da, y esto que no tiene pila. A ver, no, se va. Bueno, eso te dije antes, de hacer personajes hombres, meterte en el pellejo de esos hombres, porque no sé si vos creciste mucho con hombres, pero yo como sí crecí con hombres, entonces veo esos relatos y digo, bueno, sí conoces, sí sabes cómo son, ¿verdad? sí. Como dice TikTok, así. Sí, por un lado, yo vengo de una familia, digamos que compleja, como puede ser las familias de clase media alta o guatemalteca. Entonces, digamos que una familia muy tóxica del lado paterno, donde eran solo hombres, ¿verdad? Y después mi mamá tenía un tío que muere de cirrosis un poco. Y después ver el entorno, pero yo creo que sí, el medio en el que nos movemos las mujeres en Guatemala es muy tóxico, con un machismo muy presente, es imposible no verlo, ¿no? Y bueno, estudias antropología y lo ves más, pero digamos que tuve la suerte de tener un padre antropólogo después, o sea, un segundo papá, antropólogo también, sí, ¿por qué no? Antropólogo, de la EVA. Ya no se dedicó a la antropología, pero sí, ahí con él en la misma promoción. Bueno, pues creo que ahí estás teniendo en cuenta que ese entorno en el que te toca crecer no es el normal, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo mi mamá siempre detestaba las armas y bueno, mi casa entonces era un lugar donde no había armas, pero recuerdo una vez que llegó a dormir, y se quedó a dormir para una Navidad, muchos trabajos. Y
Y entonces se quedó en mi cuarto. Y recuerdo cómo había metido la pistola, ¿verdad? Y saca la pistola y la puso así en mi mesa de noche. Que, pues yo era chiquita, ¿verdad? Yo solo llegué a decir buenas noches y me fui, pero yo me acuerdo de ver el arma así en mi cuarto y estar completamente sorprendida de que hubiera esa máquina que estaba hecha para matar gente, ¿no? Que estuviera ahí en mi cuarto de niña, ¿verdad? Y sí había, incluso ahí, que era, yo había tenido ahí unos 9 años, sí tener ya esa conciencia de que eso que estaba pasando ahí no era normal y era lo que debía hacer, ¿verdad? Pero sucedía mucho en Todo el ciertos tiempo. ámbitos. Todo el tiempo, porque después crecí, por ejemplo, en mi adolescencia, que fue como el último tramo de conflicto armado, estaban todo este grupo de chavos que andaban armados. Y bueno, que yo recuerdo que yo venía de un colegio diferente, si quieres era el colegio de los franceses, y también de saber que yo, donde había ese tipo de chavos, yo lo que quería es solo tener donde me daban las patas para correr en división opuesta, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay tantas otras personas en Guatemala, tantas mujeres que no tienen cómo, o sea, que fueron criadas en un ambiente donde las opciones no se te dan inmediatamente, por lo menos la gente las tiene que encontrar, y pienso que eso es más, no es porque tengas tu mamá que te diga, eso no debe ser así, sino que tenés que descifrarlo tú. Bueno, yo creo que sería interesante saber cómo lo van a leer otras personas, la gente de izquierda, por ejemplo, o cómo lo va a leer una joven de las calles, que no tiene nada que ver con tener chalet en Amatitlán y lancha y el carro de mi mamá y todo, ¿verdad? Eso Pero que allí ya caminará. Ya le tocará caminar, pero yo también sentía un poco que era importante poner el lente ahí. Está bien, Y no, digamos que la antropología, el periodismo, todo el tiempo está enfocando a la parte más vulnerable de la sociedad. Y lo hacen por varias razones completamente válidas. Primero, que son las principales víctimas, ¿verdad? Después, porque tampoco muchas veces no tienen voz. Y entonces se trata en periodismo y en ciencias sociales de mostrar esa realidad que para las élites está tal vez no escondida, diría yo, porque está ahí, pero que tal vez no tienen ganas de ver. Entonces, por esa razón se hace eso, como yo, pero también por otra razón, porque es más fácil. Lo que vos conocés. Digamos que, no, yo siento que tú vas, o sea, porque por ejemplo, sí hay un relato ahí que sucede en el licencio, y lo escribí después de hacer un reportaje, sí. Porque estuve en el licencio para hacerlo, pero la verdad que para mí, yo no nací, pero para mí fue muy fácil, o bueno, no tan fácil, pues, pero relativamente, llegar al licencio cuando conseguí que me abrieran las puertas, la gente es muy generosa y te muestra, ¿verdad? Te muestra su entorno, pero no es tan fácil ir y meterte en otros medios, y no porque sean muy celosos, sobre todo la élite guatemalteca que es tan, y no solo la élite de las clases medias, o sea, si vivimos dentro de colonias cerradas, con muros altos, con Rey Sorribo, con chayas, o sea, la gente no te quiere dejar entrar y no quiere que contes cómo es su vida, ¿verdad? Y entonces había ese interés de has estado poniendo la cámara así, y entonces, ¿por qué no mejor venís y la volteas y es hacia allá, ¿verdad? O sea, Y eso es impresionante. sí, claro. Bueno, porque a mí me resuena, porque yo desde hace muchos años digo que hacer antropología de los otros ya pasó, ya eso no se hace, es mal visto.
Entonces hacer una antropología desde sí. Y yo en un momento dije, sería súper lindo hacer una investigación sobre las mujeres en las fincas. Pero pues, como vos decís, ni tan fácil, y a mí no sé, esa profesión, digamos. Y teniendo los accesos también, pero hay mucha desconfianza. O sea, Sí. porque está el libro que hizo la Ale Colón de Disidencia y Disciplina, ¿verdad? Y que a raíz de ese libro creo yo que vino una Troya, ¿verdad? Un poco, porque era lo mismo, ¿verdad? O sea, voltear la cámara hacia el otro lado. Y encontrar muchas veces los mismos problemas, ¿verdad? O sea, sobre todo en las dinámicas de poder que están ahí presentes y que se ejercen de esa misma forma en la cable también. Pues, otra cosa que me hizo pensar en esta colección de relatos es el primer tomo de Elena Ferrante, de Las Amigas, de Entrañable. Porque yo cuando leí esa novela que sucede en Nápoles, me parecía tan como Guatemala en los años 70, era increíble, ¿verdad? Está toda esta dinámica súper unida de machismo, y un machismo que está además bañado en alcohol, ¿verdad? Y entonces se reproducen esas mismas escenas, ¿verdad? Y que abajo también tenés, como, porque sucede en la amiga estupenda, y también, pues yo intenté que de aquí se viera eso de alguna manera, que es que abajo de esas relaciones de poder y todo también está persistente el conflicto, o sea, los resabios del conflicto, ¿no? Y como eso nos marcó como sociedad. Pero volviendo a lo que dices a mí también, que yo pues, soy una mujer de 56 años, y mi referencia mucho para, digamos que estos relatos, muchos están ubicados, sí, como entre, pues, cuando los imaginas, ¿verdad? Se referirán a finales de los 80 o a principios de los 2000, el último está como en el 2012, creo que está fechado, pero hecho desde mi punto de vista, porque no es el que tengo, ¿verdad? Pero sí, a mí también me da curiosidad saber qué van a pensar los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo lo leen ellos? Pensé que hubo temas, pero ya también que yo no abordé, que son temas que los jóvenes ahora los tienen, de una manera más importante, creo yo, que los que para mí eran los principales. Sí, bueno, luego también me gustaría decirte, porque no lo dije todavía, que también, aparte de que la escritura es impecable, no hay tartamudeos ni balbuceos, que eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que nos enamoramos de aquí, de unas imágenes, de unas frases, y al final si no las quitas te vuelve así como un chaparrastroso, ¿verdad? Pero en este caso no es así para nada. Y me gusta también que la que escribe es una mujer cosmopolita, que se ve que es guatemalteca, que conoce el medio guatemalteco, es evidente, pero también hay algunas frases o algunos personajes o citas de algún libro o algo que me gusta, ¿verdad? Porque a veces lo guatemalteco se nos vuelve así como que ya nunca salimos del ámbito pero lo digo porque no es en afán de lucirse de la escritora, sino creo que es esa sinceridad, digamos, esa transparencia de alguien que está escribiendo sin ambajes. Eso me parece a mí, ¿verdad? Es la escritora que yo me imagino. Pues, digamos que pienso que ahora la realidad nos atraviesa desde fuera también, y entonces había esa intención de mostrar que la gente sale, ¿verdad? O sea, hay un cuento donde hay un muchacho que vive en Miami, porque hay gente
de ese medio que la verdad que se la pasa ahí, casi que por diferentes razones se han trasladado fuera del país. O digamos que hay también otra que, digamos que la migración afecta también a toda esta sociedad. Hay gente que se ha ido porque, como le sucede a un personaje ahí, es profesor en una universidad fuera del país, ¿no? Entonces, y su situación personal de mujer creo que contribuyó mucho a que ella no se quedara en el país. Entonces, pues tocar eso también, porque es parte de ese medio que yo quería escribir en los relatos. Pero asumo que viene algo más. Sí, viene, pues por lo menos ahorita estoy trabajando, ya comencé a trabajar en algo más, es completamente diferente a esto, y no sé, ahora viendo la respuesta que ha tenido el libro y también entendiendo otras cosas de los lectores guatemaltecos, que yo no estaba tan consciente cuando comencé esta otra cuestión, no sé qué tanto les va a interesar, porque esto es algo que tiene que ver más con centroamericanos, no con guatemaltecos, sino que el Dente, la verdad es que es una mujer centroamericana sobre la que quiero hablar, sobre una mujer salvadoreña. Y a los guatemaltecos les gusta mucho leer sobre Guatemala. Sí, no queremos salir de aquí. A los guatemaltecos les gusta, o sea, aquí Philip ha dicho que les gusta el ensayo político contemporáneo, porque les gusta como, obviamente están muy interesados en conocer esta realidad convulsa que nos atropella todo el tiempo, ¿no? Y después Somos chambrosos. sí, somos chambrosos y las novelas, o sea, ponete a don Paco Pérez, o sea, siempre está escribiendo sobre Guatemala en diversas épocas, Méndez Vides ahorita con la antigua, pues nuestros relatos, pero todos, o sea, aquí está Noé, que me dijo que leyera César Limón, que lo leí, es igual este contexto urbano que nos devora, pero a mí me interesó, fíjate, esta mujer. La que estás trabajando. Sí que me lo digo, ¿verdad? Es Consuelo Sunsin, ¿verdad? Consuelo me pareció fascinante como persona, el mundo en el que ella vivió me parece tan interesante, y como para escribir una novela necesitas que te interese, que te interese y te caiga bien tu personaje, porque vas a vivir tiempo con él. Entonces, pues ahora estoy en eso, pero me pregunto, ¿verdad? ¿Será que la gente va a querer leer sobre esos no solo no es guatemalteca, el único que era guatemalteco ayer era un Carrillo, pero sobre ese grupo de latinoamericanos que se va a París a principios en la entreguerra, más que todo podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que tenemos que leer de todo, ¿verdad? Menospreciar la capacidad del público lector a que no pueden ver cosas largas, por ejemplo. En cosas largas. Sí, pero mucha gente se aterra cuando tiene un libro grande, ¿verdad? Oh, nuestra tarea es eso, pero fíjate que yo creo que ya saliéndonos un poco del libro, es importante que la juventud lea este libro, ¿verdad? Porque tu cuento corto es más fácil de leer que agarrar una novela, ¿verdad? Para quienes no están acostumbrados a leer, y discutirlo. Habría que buscar, digamos, jóvenes estudiantes y promover el libro con ellos para tener estas discusiones. Lo digo porque Gloria Hernández hace eso con un libro que nosotros le publicamos, lo fue a presentar a una escuela y bueno, que fue una cosa
pero no solo para promover la lectura en sí, que es importante, sino que yo creo que aquí hay cosas importantes. Yo decía, a mí como me gusta hacer listados de cosas, entonces podríamos sacar un prontuario de machismo guatemalteco. Yo llevo muchos años de estar estudiando el macho guatemalteco, el macho chapín, digo yo. Y aquí son algunos... Desde la página 1. Desde la 1. No sé, por algo se llama monstruo y es el primer relato. Sí. Sí, empieza diciendo a los hijos no sean huecos, ¿verdad? Es lo primero que dice. Pero en cambio, de su boca. Pero es increíble porque en esa descripción te remite a casos que vos conoces, porque describe a la madre y dice, estaba demasiado flaca y a él no le gustaba sentir sus huesos, parecía enferma, como si la separación le hubiera chupado la carne, y el carácter, se quejaba del viejo todo el tiempo, ingrato, mentiroso, traidor. Y sí, su papá era una mierda. Es que estás oyendo la historia que muchos conocemos, ¿verdad? Y me gusta también que yo la considero así como una señora muy formal y te sale diciendo esas palabrotas. No. Sí, digamos, yo creo que tiene mucha carácter e identidad guatemalteca, pero sin caer en el guatemaltequismo, ese machacón de hacer chiste de tontera, ¿verdad? Yo le tengo terror a los lugares comunes, entonces, pues, pero creo que no es el caso. Déjenme ver, porque hay otra por aquí que es muy típico de ese nivel social, ¿verdad? Que el hijo le dice, esa sí la marqué, porque el otro día fui a dar una conferencia a la Escuela Superior de Arte y me quedé encantada de ver todo el patojerío que estudia arte en este país. O sea, es para irse a morir de hambre. ¿Quién puede vivir del arte en Guate? Pero son así el montón de patojas y patojos, y entonces hablamos muy a gusto y no sé qué, y entonces aquí en este personaje dice, había dejado la universidad en Guatemala, la posición que ella tenía en la empresa de su madre. ¿Para qué? Para venir a la Florida a ser artista. Por favor, eso no era una profesión. Y es así, los señores machos, estos cuadrados, le sale un hijo artista y les... ¿verdad? ¿Qué hice mal? Y bueno, hoy que lo estuve releyendo, hay una cosa ahí que me aterró porque también es algo que se usaba mucho en la Guatemala del siglo pasado y era esconder a los hijos que tenían un defecto o eran anormales. Y esa historia es enternecedora, ¿verdad? Sí, y estuvo a riesgo de no salir. Ah, no, es muy linda. Él estuvo a riesgo de no salir porque es de los primeros relatos que escribí, ese salido de mi familia, porque efectivamente teníamos en la familia tóxica, mi papá por supuesto era el primero de los hermanos era el que había nacido con una discapacidad. Al final yo no sé ni qué tuvo, porque nadie nunca supo, ¿verdad? Pero era algo grave. Y así, exactamente así, lo tenían en una casa del centro, así, en el último patio, donde estaba la pila, donde estaba prácticamente era como un basurero, ahí era un guardadero de cosas y donde vivía el servicio. Y justamente sí, pero entonces sentía yo que no lo había trabajado suficiente. Cuando lo revisé, cuando estábamos a punto ya de publicar, también me sonó un poco paternalista el tono, y entonces por eso estuvimos a punto de sacarlo, y fue Julio Serrano el que lo rescató y me dijo, no es paternalista porque acuérdate que el narrador de ese cuento es una niña, ¿verdad? Y me dice, como son los ojos de una niña, está permitido
así y que muestra pues la situación de esa familia, cómo esconden al niño, y como todos los cuentos tienen sus monstruos, ¿verdad? No es solo era ese monstruo el que está ahí, ¿verdad? El del muchacho que lo tienen escondido y amarrado, y pues prácticamente como un animal. Creo que un animal también, los animales por lo menos no estaban amarrados todo el tiempo. Ni escondidos. Ajá. Podían estar en el brazo de la señora, ¿verdad? Pero él no. Y la situación de la mujer que lo cuida. O sea, que eso también al final es parte de, es otro monstruo, o sea, esa situación de servidumbre, ¿no? Que estaba ahí, es una mujer que prácticamente no tiene vida, y a pesar de que no tiene vida, se la ha dado toda esta familia, les ha rescatado al niño que tenía con problemas, está aterrada la posibilidad de que le puedan dar una patada y sacarla si no cumple con las reglas. Una de las reglas es el silencio, está la omerta, que eso no se va a hablar, de que nadie puede saber que esta familia tiene un hijo así. Pero ahí es donde yo creo que, por lo que usé en términos de sagacidad, pero creo que sí hay una mirada antropológica, ¿verdad? Y como dije antes, a mí los lugares comunes me aterran, y mucha de la narrativa guatemalteca no faltan los chuchitos, ni, ¿verdad? Como todos estos lugares comunes, o que se yo, el viejito mío, muchas cosas, ¿verdad? Pero en este caso, fíjate vos, ese personaje, sin que aquella se ponga a hacer un manifiesto o a hacer un panfleto, ¿verdad? Sí revela cómo la condición de servidumbre de las mujeres es una cosa terrible, ¿verdad? Así que yo creo que cumple su cometido. Es un libro que está bien escrito, que tiene un contenido muy interesante y que entretiene. Entonces, ¿qué más se le puede pedir? ¿Verdad? Pues yo lo que no quería es que aburriera, ¿verdad? Porque eso sí me queda del periodismo y de que no se puede cometer ese pecado de aburrir al lector. Y creo que también por eso es que le cortamos un montón. O sea, para evitar así pedacitos, porque sí me pasó. Tenía mis párrafos y a las cuentos tenía como secciones enteras donde me había enamorado de un texto y fue eliminado, murió en la edición final para no aburrir a la gente, ¿verdad? O sea, ya está dándote mucho si te das su tiempo para leer ahora que todo el mundo quiere solo estar viendo el teléfono. Yo tengo un comentario con lo que ustedes estaban hablando sobre cómo lo vamos a leer ciertos grupos sociales, ¿no? Pero a veces es que como que Guatemala son muchas Guatemalas y hay cierto grupo social que tampoco quiere ver a la Guatemala que sí tiene todos esos lujos y todos esos secretos, ¿verdad? Que a la larga se van, como decís, ¿no? Repercutiendo o haciendo percusión en cada estrato, ¿verdad? Entonces, esto que decía, que sí parecía como la Guatemala de los 80 o de los 90, yo creo que hay Guatemalas no solo diversas, sino que también se mueven en tiempos. Entonces, en la Guatemala del 2026 también estamos repitiendo las historias de antes, ¿no? Tu libro tiene mucho de eso. Pues a mí me da, porque como vengo de las ciencias sociales y a pesar de que me aparté, conozco a la gente, ¿verdad? Y también uno quiere ser honesta porque yo soy quien soy y vengo de ese mundo. Y después me está diciendo, o sea, yo no quería ser panfletaria, ¿verdad? No quería que cayera en un discurso así. Pero después decía, bueno, y la gente que lee, ¿será que no va a ser, lo van a ver como el discurso de la señora, ¿verdad? De la señora bien. O sea, uno siempre tiene ese tipo de... Bueno, yo tenía esa preocupación. Después dije, ya estuvo, ¿verdad? O sea, también soy esa señora que escribe y trataré de... Pues hay
suene, sino que sea auténtico. Y tengo una pregunta, ¿cómo lo han percibido tus lectores? Ahora ya se diversificaron, pero ¿qué te han dicho? ¿Cómo ha sido la respuesta? Es muy diferente dependiendo de los lectores. En general creo que ha sido bien recibido. Yo todavía estoy, no sé si hay gente que, o la otra vez leí un comentario de un escritor, ¿verdad? Y dije que era así como cuando los guatemaltecos queremos ser así, mandar nuestros, yo dije, porque como nuestros cuentacitos, ¿verdad? Así nuestros comentarios venenosos, porque de alguna manera sí los traí, pues. Uno sabe que uno no le cae bien a todo el mundo también. Entonces, yo en cuántos años de periodismo acumulé amigos, entonces dije, ya se va a caer el tortazo. Y cuando leí este comentario dije, te digo, maestro, me estarán dando a mí, pero no sé, todavía no ha habido como alguna crítica que me gustaría escuchar, o sea, que siempre es uno ver dónde te equivocaste o qué es lo que alguien vio que es disonante o discordante, o, ¿verdad? A mí me gustaría verlo y escuchar. Eventualmente pues que hay cosas que no, pero otras cosas que sí. Y después entre gente del mismo grupo, un amigo nuestro llegó a cenar esta semana, de hecho, a mi casa, y él es artista, de hecho, él es artista, pero viene de un medio muy acomodado, muy acomodado, y entonces me decía, me da miedo, ahora que veo lo que escribiste, yo creía que te conocía y ahora me da miedo. Yo, ¿por qué te doy miedo? Y dije, no, si ese... Pues me decía que él no creía que eso fuera así. O sea, a pesar de que ahí nació, ahí está, me dices que no, hombre, no seas así, no es así, que no es real. Y uno dice, no es real. O sea, solo ponete tus anteojitos y mira, sí, es así. Pero eso me ha pasado, que me dijeron, no, eso no es así. Y me das miedo. Eso es otro comentario. La verdad que tiene cosas que a mí me hicieron reírme y cosas que dije, de veras de esa chava que se atrevida. ¿Qué te hizo reír? Eso fue sin querer. Otra cosa que me han dicho. Mi tía me lo dijo. Mi familia es muy receptiva y eso que son conservadores y todo, pero ellos han sido un apoyando y me han dicho, ay, yo decidí que ya no lo podía leer en la noche, por eso me tardaba, porque ya no duermo. Pues sí, Eso sí Eso me dijo mi tía, que le costó mantenerlo porque no lo podía leer de noche. ¿Qué otra cosa me han dicho? Mira, pues a mí mi frase. Pero reírme, eso sí, yo quisiera poder hacer reír a la gente, pero Pues es un arte. No, sí, pero es que, difícil. como digo, es un libro escrito por una persona guatemalteca, los personajes son guatemaltecos y todo, y a veces en mucha de la narrativa guatemalteca se abusa mucho de los lugares comunes, de la Semana Santa. Yo si vuelvo a encontrar otro relato donde aparezca la Semana Santa, ya no quiero, estoy harta de cucuruchos. Es alergia de pasarela. Bueno, en todo caso de los lugares comunes, pero fíjate vos que aquí dice, ni me contestó, se me quedó viendo con su jeta y yo con voz no hablo. Me dieron ganas de zampar un par de vergazos. Me aguanté solo porque es gente protegida. Pero, ¿me entendés? Es totalmente creíble esa frase en ese contexto, ¿verdad? No es una pose, ¿verdad? Sino tenía totalmente en cuenta. Pero qué bueno. Pero ese personaje es el basura, la persona que recoge basura. Y yo había escrito ese cuento
y después me mandaron a hablar con Eduardo Juárez, el de Trash. Y entonces, porque sí les había sonado a mis cuentos muy fresa la primera versión de ese cuento. Y después de leer Trash, gente que también entendí que lo que estaba fresa, que yo pensé que era en el lenguaje, que me falta oído, es que era pura como el que sonara, pero no era solo que sonara, que viniera cargado con la rabia de la persona que ese es su trabajo. Y más que meter, o sea, hubo que meterle menos malas palabras, o sea, no era eso ahí, sino meterle más majá. Ahí fue por donde hubo que corregir ese texto. Pero sí, es lo que digo, digamos, ya no sos una primeriza porque has escrito toda tu vida y eso es una ventaja, ¿verdad? Pero digamos, se da el lujo, en alguna escena por ahí la vi, que está hablando un policía y no sé qué está diciendo y el policía se limpió las uñas. Pero eso te hace ver la imagen en toda su riqueza. A mí me encantan esos detallitos, ¿verdad? Porque solo le agregas eso y te imaginas todo el escenario, ¿verdad? Se materializa. Sí, es lo mismo digamos, ese tipo de cosas. Yo me recuerdo que es lo mismo en el periodismo. O sea, mis mejores maestros de periodismo lo que me dijeron es que había que encontrar el detalle, porque uno no, cuando está haciendo periodismo no puede, hay que escribir todo, ¿verdad? Igual que en la literatura, tenés que escoger los 2 o 3 detalles que van a hacer que van a traer a la vida el lugar que estás describiendo, la persona que estás describiendo. Pero la diferencia aquí siento yo que es mucho más, hay que hacerlo con más cuidado, ¿no? porque con lo otro a veces sí te contentas con el pinte la realidad, pero aquí sí la tenés que recrear. Ajá, tiene que palpitar eso. Pues yo no puedo decir más que ponerme contenta de otra escritora guatemalteca. Y sí, veo que aquí va a salir otro montón de cosas. Sí, ya hay una primera cosecha, ya te imaginas lo que viene. Sí, a mí me interesa mucho digamos, este es un libro, salvo dos relatos, incluso ahí mismo entre los relatos, pero es un libro sobre personas que imaginamos con poder, ¿verdad? Pero es un libro que relata ahí el poder al que están sometidas estas personas, ¿verdad? Es decir, cómo al final estas personas también son prisioneras de la realidad en la que viven, así como el primer relato inicial, pues, ¿verdad? Es decir, digamos, una circunstancia donde se autoperpetúa una situación de opresión y de represión que contiene a la gente. Y lo que sí, digamos, está claro es que aquí hay una perspectiva de alguien que vivió ahí dentro y puede verlo de fuera. Al final todos vamos en la panza de ese monstruo. Eso sí es. Todos estamos ahí bueno, hay gente que sale, ¿no? Pero aunque salgas, lo llevas adentro al monstruo. Pero a propósito de los pájaros, que yo decía, ¿por qué no están los pájaros? Entonces tuve que fijarme bien. Hay una escena que no voy a decir de qué cuento es, ni en dónde, ni en qué momento, pero dije, la contaremos a Dina, porque mi papá, siendo muy joven, estuvo en el bote, se puede huir. Y yo tengo guardado, yo no conocí a mi padre porque murió antes de que yo naciera. Y entonces yo tengo guardados los papelitos que mandaba a su casa, con
cuando le daban comida o algo. Y la abuela contaba que el día que ya salió del bote se fue a liberar a los canarios que mi abuela tenía en jaula. ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo, verdad? Sí. ¿Verdad? Y es una imagen muy poética y también como un gesto que yo lo entiendo, ¿verdad? Cuando estás presa de algo no querés que otras personas pasen por ahí o otros objetos o animales o lo que sea. Sí, que para mí es incomprensible por qué la gente tiene jaulas con pájaros adentro. Y es algo que pienso yo que las mujeres de ahora ya no lo hacen. Pero era tan común, o sea, en las casas de mis abuelas había jaulas con pericas y con canarios también hubo. Y desde mi mamá todavía al día de hoy tiene una sola jaula con pericas. Para mi abuelita es sinónimo de canarios. Y yo le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya no están de moda los canarios, ¿verdad? Yo Spotify. Pero por eso mi mamá ni siquiera tiene pericas como esa. No, estas de las de aquí, las que son las verdecitas, las verdecitas, las mismas que están ahí. Pero, o sea, las pobres pasan ahí, pobrecitas porque nacieron ahí, no conocen otra cosa. Y si la soltas, probablemente. No se van. Ajá, así es. Sí. Pero bueno, Dina, de veras, voy a estar esperando tus próximos libros. Y ahora, en la siguiente solapa, hay que poner antropóloga, periodista y escritora. Sí, felicitaciones, Dina. Ay, gracias. Sé que Gracias. Y a ti, Philip, porque de veras que hacer libros aquí en Guate es, ya sabemos, ¿verdad? Vos tiene sus complicaciones y es como ir contra la corriente y todo, pero yo creo que es como sembrar bosques. Claro que con los libros de papel estamos haciendo barbaridades también, pero sí, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y a mí hace muchos años una editora que trabajaba en Paidós, Argentina. Yo le dije que quería empezar a publicar libros, tenía yo la librería y me dijo, no se te ocurra, eso nunca, jamás de la vida se hace. Y ahora todos lo estamos haciendo. Es que todo lo hemos hecho siempre, es decir, lo normal a lo largo de la historia es que los libreros editan si los editores tenían su librería en su tienda, pues, durante tanto tiempo, Sí. ¿verdad? Y a diferencia de tantas otras manifestaciones de la cultura, esta es la fácil. Bueno, es más barato que hacer una película. Sí. Eso definitivamente aquí, o sea, si te pones a pensar, si yo hubiera querido hacer película, todo eso, todavía. Que por cierto, y eso se me quedó en el tintero, que creo que fácil sacabas un guión de alguno de esos cuentos para un corto. Fácil. Pues, podría ser, pero eso ya es, o sea, conseguir los medios para juntar a gente. Pero bueno, o sea, ese arte como tal requiere, sí requiere un pueblo entero y mucho dinero. Y mucha suerte. Y si no, Muchas cosas. yo la verdad que estoy muy agradecida, como lo repito, con todas las personas que se involucraron en el libro, que lo hicieron con tanta energía. Entonces tú veniste desde la antigua hoy para hablar del libro, de verdad que muchas gracias, Ana, y haber dedicado tiempo de leerlo. Y estoy agradecida con la comunidad también. Siento que hay una comunidad alrededor de los libros y de la literatura. Sí, está ahí. Sí, y al público asistente, uy, cómo se les agradece, de verdad. De hecho te mandan saludos desde el hospital de Sololá, quieren 2 copias para allá y hay gente que se suma para conocer tu libro también. Sí. Muchas gracias. Pues ahí podemos, Eduardo Juárez, le mandé su libro porque vive en Sololá.
Así que ya llegó, ya sé cómo, que digan cómo las mandamos. Y desde otras ciudades de la capital también te mandan saludos. Muchas gracias. Que lleguen. Hay un par de, un cuento que está fuera de la capital. En Mazate. Bueno, y otro, claro. Y era de Atlanta, sí. Y otro que se va para tierra. Sí, sí, Ah, está atrás. Eso fue otro, fíjate, porque hubo alguien que me dijo al principio, dejalo solo los cuentos burgueses, solo la burbuja. Y al final sentí que me iba a aburrir. Sí, no, está perfecto. Para mí no le quito ni le pongo nada. De verdad. Además que son cuentos que algunos son más largos, más complejos, ¿verdad? Entonces sí da para mucho. Y entiendo que a tu familia le ha dado miedo padre de estos cuentos. Pero sí, ¿Qué pegan tu grupo? yo los apoyo con promoverlo y promover su lectura y de repente hacemos una presentación también en la Hagamos. ¿verdad? Hagamos. Sí, de lo que se trata es que quienes amamos a los libros, pues nos apoyemos mínimo, ¿verdad? Y también preguntan dónde se consigue. ¿Cómo lo En consiguen? las mejores librerías del país. En las mejores. Bueno, No, pues este libro lo pueden comprar en Sofos, que está ubicado en Plaza Fontavena, la zona 10. Está en el Tuerto en Antigua, está en Santiaguito, en Quetzaltenango. ¿se piensa distribuirlo fuera de Guatemala? Fíjate vos que no es un objetivo inicial nuestro porque no tenemos la estructura, pero creo que es un libro que perfectamente puede funcionar fuera de Guatemala y que lo que hay que hacer es encontrarle un uso enamorado. También lo que hay que hacer es pedir que nos devuelvan el correo, porque mandar todo eso por cargos expresos Bueno, ya hay. Yo ahorita mandé, como porque sin limitaciones. existe Sí, digamos que existe sí. con la No a todos lados, digamos. No, Corea del Norte no, pero Pero yo mandé algunos para mi red de cariños que están fuera, que son bastantes, y por ejemplo, el que le mandé a mi hijo, perdido en el espacio, no sabemos en dónde está. Y uno que mandé a Barcelona tampoco ha llegado. ¿Y a dónde hay correo para dónde? aquí en el edificio Correos, Pero para Por mandar a dónde. a cualquier Para lado. cualquier lado te dicen que No, cualquier lado. pero sí, a mí todavía no se me ha perdido nada. No sé qué perdió nada. Pero has mandado ahí en de los mares Sí. y a Centroamérica. Sí. Ok, bueno, entonces así sí, porque ese ha sido un escollo que ha sido muy difícil de vencer. Pero Lo que pasa es que entiendo que para hacerlo tenés que venir a las oficinas de acá. es que eso es lo que nos pasa. Entonces, aquí, ¿no? sí, anda a averiguar porque de repente sorprenden y Sí. ya, pero. Ya no estás grabando, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. No, ya. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por venir. Sé que es complicado venir al centro, pero tenés públicos en todas partes. Así que muchísimas gracias a los tres. Yo dije por dónde van a estar la familia de La